Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la división de fracciones. Lo primero que vamos a tratar es sobre el procedimiento para hacer la división entre fracciones. Lo primero que tenemos que considerar es que se puede expresar como una multiplicación. Yo la división la puedo expresar como una multiplicación. El primer factor corresponde al dividendo de la división original. Es decir, si yo tengo A entre B dividido entre C entre D, como lo tenemos acá, yo eso lo puedo escribir entonces como A entre B multiplicado por D entre C. Y aquí lo que tenemos que tener claro, observemos, es la primera fracción no se toca, queda exactamente igual. Lo importante de observar es la segunda fracción, que vemos que tenemos C en el numerador y D en el denominador. Sin embargo, a la hora de colocarlo como una multiplicación, colocamos D en el numerador y C en el denominador. Ahora bien, en el segundo factor corresponde al inverso multiplicativo del divisor. Y lo que viene acá explicado es lo que acabo de mencionarles. El numerador del divisor se coloca en la posición del denominador y su denominador se coloca en la posición del numerador. Entonces, como tenemos acá, lo que tenemos que tener claro es que esta expresión, esta fracción C entre D, lo convertimos, le damos vuelta. Entonces lo que teníamos como numerador pasa a denominador y lo que teníamos como denominador pasa a numerador. Y cambiamos de la operación de división a una operación de multiplicación. La nota importante acá es que el divisor debe ser distinto de 0, en este caso el valor C. ¿Por qué? Porque queda en el denominador. Veamos este caso. Digamos, se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. En este caso estamos haciendo la multiplicación usual de fracciones. Entonces lo que tenemos es esta forma. Teníamos inicialmente A entre B dividido entre C entre D. Sin embargo, como dijimos anteriormente, lo podemos pasar a una multiplicación, cambiando el orden del segundo término. Entonces lo pasamos a A entre B multiplicado D entre C. Dimos vuelta. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, la operación o el procedimiento usual de lo que es la multiplicación. Y se debe simplificar siempre el resultado al máximo. Recordemos que en fracciones la respuesta siempre está lo más simplificada posible. Ahora, si consideramos A y B que pertenecen a los números racionales, C y D que pertenecen a los números racionales, entonces la multiplicación la podemos hacer de esta manera. La división la podemos dar vuelta a la segunda fracción y luego pasar a una multiplicación. Y acá lo importante, lo que vemos allá al fondo, que C tiene que ser un número diferente de 0. Si C es un número igual a 0, no se puede proceder con la división. Sin embargo, veamos ahora un ejemplo para verlo más claro. Tenemos 7 cuartos dividido entre 5 sextos. Entonces, tenemos la división. Lo que vamos a hacer, observemos primero que el valor que tenemos acá es diferente de 0, por lo tanto puedo hacer la división. Lo que voy a hacer primero es darle vuelta a la segunda fracción. Observemos que tenemos 5 sextos. Ahora lo que voy a colocar es 6 quintos, es decir, lo que tenía acá como denominador, lo coloco allá como numerador, y lo que tenía aquí como numerador lo coloco allá como denominador. Una vez que hago el cambio, tengo que también cambiar la operación. Observemos que inicialmente teníamos una división, pero ahora pasamos a una multiplicación. Una vez que hacemos eso, realizo la multiplicación usual, numerador por numerador y denominador por denominador, es decir, 7 por 6 y en el denominador 4 por 5. Y eso me va a dar 42 entre 20. Sin embargo, vemos que este resultado puede ser simplificado. Tanto el 42 como el 20 tiene mitad. A la hora de hacer el cálculo, eso me va a dar 21 sobre 10. Ya no se puede simplificar más, por lo tanto, este sería el resultado de dividir 7 cuartos entre 5 sextos. Hay que hacer una observación con respecto a lo que es la división de fracciones. Es importante decir que si se divide una fracción por un número entero o viceversa, entonces se tiene que escribir un 1 como denominador de dicho número, del número entero. Y se aplica el proceso de división tal y como lo hemos trabajado a lo largo del video. Entonces, un ejemplo de esto sería que tengo 9 dividido entre 2 quintos. Observemos que el primer número es un número entero, no tiene denominador. Por lo tanto, lo que tengo que considerar es que él tiene como denominador un número 1.
Y ya una vez que hacemos eso, hacemos el proceso usual. ¿Qué es el proceso usual? Observemos la fracción que tenemos allá, 2/5, y tenemos una división. Le doy vuelta, es decir, coloco 5 medios y cambio de operación de división a multiplicación. Y procedo con la multiplicación usual, que sería numerador por numerador, denominador por denominador, 9 por 5 y 1 por 2. Esto me va a dar 45 medios. En este caso 45 no tiene mitad porque su último dígito es un número diferente, no es un número par, es un número impar. Por lo tanto no tiene mitad, no se puede simplificar más, sería la respuesta final del ejercicio. 9 dividido entre 2/5, eso me va a dar 45 medios. Ahora bien, veamos un problema de aplicación. Dice el problema, suponga que para una fiesta del Día del Niño desea repartir 15 medios litros de refresco entre 12 niños y se quiere que tenga la misma cantidad de refresco para cada uno de los niños. ¿Cuántos litros de refresco corresponde a cada estudiante? Al hablar de repartición, recordemos que siempre tenemos que trabajar con el tema de división. Tenemos 15 medios litros y queremos repartirlo entre 12 niños. Entonces vamos a ver cómo procedemos. La forma de proceder es la siguiente. Tenemos 15 medios, recordemos que será la cantidad de litros de refresco y lo queremos repartir o dividir entre 12 porque eran 12 niños. Por lo tanto se plantea como una división. Veamos que el 12 es un número entero, no tiene denominador, pero nosotros ya sabemos que cuando esto pasa le podemos colocar un 1 como denominador y hacemos el proceso usual en este caso de división. ¿Cuál era el proceso usual? Darle vuelta a la segunda fracción, es decir, en vez de colocar 12 entre 1, vamos a colocar 1 entre 12. Y aparte de ese cambio, vamos a cambiar la operación de división por multiplicación, haciendo el cambio denominador por denominador. Finalmente terminamos con lo que es la multiplicación usual de fracciones, que sería numerador por numerador, 15 por 1 y denominador por denominador, 2 por 12. Esto me daría 15 sobre 24. La respuesta entonces sería 15 sobre 24 litros de refresco le tocaría a cada uno de los niños. Vemos acá en este caso, podemos simplificarlo. ¿Por qué? Porque observemos, el numerador es 15. Si sumamos 5 más 1, esto me va a dar 6, que es un múltiplo de 3. Y si en el denominador sumamos 2 más 4, es decir, sumamos cada uno de los dígitos, 2 más 4 es 6, que también es un múltiplo de 3. Entonces aquí estamos recordando la ley de divisibilidad por 3. Entonces podemos sacar tercera y me quedaría 5/8. Y ese sería el resultado. Este resultado es correcto, sin embargo no está simplificado. El resultado correcto sería el simplificado totalmente. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.